Bueno, entonces ahora tengo el gusto de presentar a la oradora principal del evento, que es la doctora Marcela Villarreal, directora de la División de Asociaciones y Colaboración en Naciones Unidas. La doctora Villarreal tiene su doctorado en Sociología Rural por la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Su producción académica incluye trabajo en África en relación con la alimentación siempre, pero en el marco de la epidemia de HIV-Sida, y en sus responsabilidades actuales está a cargo de implementar las estrategias innovadoras de la FAO con actores no gubernamentales, en particular asociaciones de la sociedad civil, la academia y los organismos de investigación, y con el foco en el desarrollo de capacidades por parte de la FAO. En este momento coordina el programa Marco de Apoyo a la Inversión Responsable en la Agricultura, muy afín al tema de la charla que nos va a dar, y la política de la FAO sobre pueblos indígenas, el Pacto de la Política Alimentaria Urbana de Milán, el trabajo de los frentes parlamentarios en la lucha contra el hambre, el diseño de la agricultura familiar y el programa de la coalición alimentaria, entre otros. Este es un resumen muy apretado de su actividad actual como directora de asociaciones y colaboración, y no quiero tomar ni un minuto más antes de dejarla a ella hablarnos de nada menos que el desafío del sistema alimentario mundial. Muchísimas gracias, Marcela. Bueno, en realidad muchísimas gracias. Soy yo que agradece. Para mí es un gran placer y un gran honor poder estar con ustedes aquí hoy. Señora vicedecana, querido embajador Carlos Cherniak, los profesores Roberto, Alessandro, Erasmo. Es realmente para la FAO, para mí, pero para la FAO es muy importante poder establecer este contacto con el MITA, este contacto con las universidades de Parma y de Buenos Aires. Del momento que el embajador Cherniak me habló del MITA y me habló de una posible colaboración, inmediatamente dije, claro, naturalmente es justamente el tipo de asociación que buscamos desde la FAO para aprender, para divulgar, para desarrollar nueva ciencia y tecnología, para encontrar nuevas soluciones a los grandes desafíos del sistema alimentario mundial, para poder juntos, que no hay otra forma, erradicar el hambre. Y desde ese momento instantáneamente la idea me encantó, pero me encantó aún más entrar en contacto con los diferentes integrantes del MITA, y hoy me siento como si estuviera conversando con colegas de toda la vida. Estamos iniciando una colaboración que yo creo que va a ser sumamente productiva y en la cual vamos a caminar un camino juntos, donde yo creo que vamos a abrir puertas para generar y encontrar nuevas soluciones a estos desafíos que son enormes y que se van aumentando y cambiando en su naturaleza a medida que pasa el tiempo. Pasemos a la presentación. Vamos a ver si logro compartir la presentación. Pregunto si se ve. Sí, perfecto, Marcela. Muy bien. ¿Es posible erradicar el hambre? Vamos a ver. Quisiera compartir con ustedes diferentes ángulos de análisis sobre este tema, que naturalmente es uno de los temas más fundamentales, como decía el embajador Cherniak, del trabajo de la FAO. Ahora, un momento que no veo por qué, no sé. A ver, el control para pasarlo a la... Haces un clic en la presentación y quizás ahí se empieza a pasar para adelante y para atrás. Vamos a ver. Sí, perfecto, gracias. Muchas gracias. Entonces, veamos desde el punto de vista del sistema alimentario mundial. Es un problema, un sistema mundial, si vemos desde el punto de vista global, que tiene problemas fundamentales, problemas realmente graves.
Es un sistema que produce a la vez hambre, mucha hambre y hambre que va en aumento, y a la vez produce sobrepeso y obesidad, pero a la vez que produce hambre, produce además pérdidas y desperdicios de los alimentos, en un sistema que produce suficientes alimentos para todos. Vamos un momento a ver las definiciones porque que cuando hablamos de hambre, ¿qué tenemos en mente? Son ángulos diferentes también. Cuando hablamos de hambre, normalmente nos referimos al hambre crónica. Y hoy en día tenemos 690 millones de personas que están subnutridas. Hambre crónica quiere decir son personas que no logran llenar sus necesidades y las de sus familias de alimentación a través de todo el año, todos los meses del año. Hambre crónica. Esta cifra es del año pasado. La cifra que vamos a ver este año, que se refiere a lo que pasó el año pasado, va a ser aumentada desafortunadamente de manera importante a causa del COVID. Ya tenemos la nueva cifra, la vamos a lanzar dentro de un mes y medio, por lo tanto no la puedo compartir, pero lo que les puedo decir es que va a haber un aumento tremendo en términos del hambre crónica. Pero también tenemos, por otro lado, el hambre aguda, sistemas de crisis alimentaria, y esta es una cifra que también está aumentando de manera muy preocupante, y donde hablamos ya no de un hambre crónica, bien sí de un hambre aguda, y muchas de estas personas que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria aguda podrían, si no reciben ayuda alimentaria, podrían incluso llegar a la muerte. Este número tenemos hoy en día 155 millones. El año pasado teníamos 135 millones, está aumentando. Estos son datos que fueron publicados hace 2 semanas. Entonces les estoy hablando de datos que muy recientes, y también con esta muy preocupante tendencia a un fuerte aumento. Pero a la vez, como decía antes, que tenemos una inseguridad alimentaria, tanto crónica como aguda, que está aumentando. Tenemos la otra cara de la malnutrición. Cuando hablamos de malnutrición, estamos hablando tanto de hambre como también de sobrepeso y también de carencias de micronutrientes. Son diferentes ángulos del tema de la malnutrición. Entonces tenemos 1.8 mil millones de adultos en sobrepeso, más de 672 millones de obesos. 672 millones es un número enorme. Es toda la población entera de Europa, entera, ahora que ya no está Inglaterra. Es una cifra enorme, y esta cifra está aumentando. Y al mismo tiempo tenemos 2.000 millones de personas con deficiencias de carencias de micronutrientes. Y como decía anteriormente, el sistema produce hambre, pero también tira a la basura muchos alimentos. Y calculamos desde la FAO que tenemos más o menos 1/3 de toda la producción alimentaria mundial viene o perdida durante el proceso de producción o desperdiciada durante el proceso de consumo. Vamos a ver este tema lo vamos a tomar mucho más en profundidad en la próxima charla, y por lo tanto lo dejo acá como un punto que nos crea mucha preocupación, pero en donde todos nosotros, incluidos todos los que están escuchando hoy, incluida yo, tenemos un rol para jugar, y deberíamos jugar mucho más. Obviamente la agenda del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas se pone como objetivo, entre otros, erradicar el hambre cero, y es el objetivo número 2. Pero es una agenda que está donde todos los objetivos están íntimamente relacionados el uno con el otro. No podemos hablar de erradicar el hambre, como lo decía ya el embajador, si no pensamos en el cambio climático, que es el número 13. No podemos pensar en erradicar el hambre si no pensamos en la pobreza, naturalmente el número 1, y así a través de toda la agenda esos vínculos entre los objetivos son sumamente estrechos, y hoy les voy a hablar de algunos de ellos, pero claramente
hay muchísimos más que no voy a poder tocar. La FAO, como FAO, naturalmente tiene una responsabilidad importante sobre el número 2, pero también tenemos el rol de ser custodes de 21 indicadores dentro de toda la agenda, que es sumamente compleja, como lo es también el tema del hambre. Erradicar el hambre requiere acciones de todos los actores de la sociedad. Como decía la vicedecana, requiere, no se puede, no, es la responsabilidad principal es de los gobiernos, de cada uno de los países, pero los gobiernos no lo pueden hacer solos, sin la participación de la sociedad civil, del sector privado y sobre todo, y para hoy, el público de hoy, y sobre todo también la participación de la academia y de los organismos de investigación. Estos objetivos son una agenda para todos los países, norte y sur, y solo se pueden lograr si logramos la participación de todos los diferentes actores. Ahora el 2, como decía, hambre cero, tiene diferentes componentes. La idea es asegurar una alimentación sana y sostenible, poner fin a todas las formas de malnutrición. Cuando hablamos de erradicar el hambre, hambre cero, pero también estamos hablando de obesidad. Erradicar la obesidad y el sobrepeso. Duplicar la productividad agrícola de los pequeños productores. Hacer prácticas agrícolas sostenibles y resilientes. Y también tenemos un elemento importantísimo que es el de la diversidad genética. Todo esto está en el objetivo número 2. Pero como decía, el objetivo número 2 no se va a lograr sin acción decidida en muchos de los otros objetivos, y en particular quiero traer la atención de ustedes sobre el objetivo 5, la equidad de género. Sin equidad de género es imposible pensar que vamos a erradicar el hambre. Y es imposible que vamos a lograr los otros objetivos en términos de salud, en términos de todos los demás. Y en particular, el número 2 y el número 5 están muy estrechamente vinculados. Esta publicación, que ya tiene algunos años, el Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación, que publicamos todos los años. La FAO cada año tiene un tema específico y en el 2010-11 lo hicimos específicamente sobre el tema de género. Y en esta publicación, donde trajimos juntos a economistas, académicos de diferentes ámbitos, desde el Banco Mundial hasta las organizaciones de productores, el mensaje clave de esta publicación es que si las mujeres tuvieran acceso a los recursos productivos que necesitan dentro de su rol como agricultoras, pero si tuvieran acceso a lo mismo que los hombres ya tienen dentro de sus mismas comunidades, aún en las más pobres, sencillamente igualemos un ejercicio mental, igualemos el acceso a todos los recursos productivos que son tierra, conocimientos, crédito naturalmente, asistencia técnica, etcétera, lo que es necesario para la producción agrícola, igualémoslo entre hombres y mujeres. Resultado, el hambre va a disminuir en más de 100 millones de personas. Más de 100 millones de personas podrían salir de su estado de hambre crónica si tenemos un poquito de mejoría en términos de igualdad de género. Entonces, igualdad de género es fundamental para todos los objetivos de la agenda y específicamente para el objetivo número 2. Veamos ahora la situación del hambre y la evolución de esta situación. Desde el año, aquí tenemos en este gráfico desde el año 2005, pero si lo viéramos también desde el inicio del siglo, desde el año 2000, constataríamos que hay una disminución continua en términos de las cifras del hambre, pero que sin embargo, y desafortunadamente, hace 3-4 años, la cifra cambia su tendencia a la baja y empieza a aumentar. Y esto, el aumento que hemos constatado en los últimos 4 años, tiene 3 causas directas e inmediatas. Una es el cambio climático, que ya se ha mencionado. La segunda son los conflictos,
y vamos a entrar un poco en detalle en este aspecto que es realmente importante en el concierto del hambre en el día de hoy, en el mundo de hoy. Y la otra es, obviamente, los factores económicos. Vamos a entrar en estos aspectos más adelante. Ahora, si continúan estas tendencias, vamos a ver también un cambio a nivel mundial de la distribución del hambre. Hoy en día, el número mayor de personas que sufren de hambre crónica está en Asia, por el peso demográfico del continente, y el porcentaje más alto está en África. Pero hacia el año 2030 nosotros calculamos que el porcentaje y el número de personas mayor en términos de hambre va a estar todo localizado en África. Esta es la distribución hoy en día de la subnutrición en el mundo. Vemos que claramente está muy concentrada en el continente africano, pero también en América Latina tenemos problemas todavía de hambre y estos desafortunadamente también han estado aumentando y América Latina ha sido muy, muy golpeada en términos del COVID y sus repercusiones sobre el hambre. Ahora, si vemos esta gráfica, yo pido disculpas porque hay muchas variables acá, pero básicamente las variables que tenemos un dato regional para toda América Latina, también tenemos para Mesoamérica y tenemos para Sudamérica, los tres gráficos. Tenemos datos para el 2014 y su evolución para el 2019. Y tenemos la evolución del hambre en términos graves, la parte roja, o moderada o grave en color naranja, y vemos las diferencias entre hombres y mujeres. Ahora, lo que nosotros vemos en toda América Latina y también Mesoamérica y Sudamérica, vemos que el hambre está en aumento rápido, tanto el hambre grave como el hambre moderada o grave. Y lo que más nos debe llamar la atención de este gráfico es que si bien el hambre ha aumentado entre hombres y entre mujeres también, lo que vemos es que esa brecha de género continúa. El hambre golpea de manera mucho más fuerte a las mujeres que a los hombres, y este es un dato que no ha cambiado desde el 14 hasta el 19. Seguimos teniendo esa brecha tremenda de género en términos de hambre. Ahora pasemos un momento a la obesidad. Como decía anteriormente, la obesidad es un fenómeno que está aumentando de manera rápida, está aumentando en América Latina, está aumentando más rápidamente que el hambre. Y si lo vemos a nivel mundial, aquí vemos claramente cómo es la tendencia al aumento entre los adultos del mundo. Vemos aquí en todas las regiones, América Latina está en amarillo, pero vemos que en todas las regiones, aún en las más pobres, en África, hay un aumento importante y muy preocupante de la obesidad en la población adulta. Ahora, si vemos específicamente para América Latina, vemos también esta tendencia muy clara al aumento del sobrepeso y la obesidad. Vemos en el rojo más oscuro la obesidad desde el año 75 y proyecciones hasta el año 2030, vemos un aumento constante y continuo, sumamente preocupante, y tiene que ver mucho con, obviamente, la dieta saludable, que también está relacionada con la dieta sostenible, y tiene mucho que ver con que la dieta no saludable cuesta mucho, pero mucho menos que la dieta saludable. Y los datos para América Latina y el Caribe nos dicen que en América Latina y el Caribe, en promedio, la dieta saludable cuesta 4 veces más, casi 3.8 veces más, casi 4 veces más que la dieta no saludable, que está conformada sobre todo de comida chatarra. Ahora, hablábamos de adultos, pero para los niños vemos lo mismo. Vemos un aumento en la tendencia clara y también sumamente
preocupante. Ahora, decíamos que el aumento del hambre reciente en estos últimos 4 años es por estos factores: cambio climático, conflictos y caída económica. Caída económica lo vemos a través, sobre todo el año pasado y hasta ahora, esta parte del año también. En términos de COVID, la región de América Latina ha sido afectada desproporcionadamente en términos del impacto del COVID sobre el hambre a través del factor económico. No voy a entrar en detalle en este aspecto, es un capítulo que requeriría mucho más tiempo, y voy a más bien focalizarme sobre el cambio climático, pero sobre todo sobre los conflictos. Ahora, el cambio climático tiene su objetivo en sí mismo, la acción por el clima, el objetivo de desarrollo sostenible número 13. Y cuando vemos en términos del hambre y en términos de la agricultura, cambio climático tiene sobre todo el efecto sobre el agua, y sobre todo en que puede generar demasiada agua o muy poca agua, y sobre todo muy poca agua, sequía. Es necesario tomar este aspecto de manera con mucha seriedad. Se requieren muchas inversiones específicamente para poder afrontar el cambio climático en la agricultura. Sobre todo los pequeños productores son quienes se ven más afectados de todos, pero tenemos que estar listos para ayudarles a estos pequeños productores a la gestión del agua de manera en que se puedan disminuir los efectos del cambio climático. Si vemos en términos, como decía anteriormente, el impacto más fuerte es en sequía. Las sequías han afectado a más personas que cualquier otro desastre natural en los últimos años. Los datos de la FAO nos dicen que ha habido 12 millones de hectáreas de tierra que se pierden cada año por la causa de la sequía y por la desertificación. Y en los últimos 40 años, el porcentaje de nuestro planeta que ha sido afectado por sequía se ha más que duplicado, y esto ha resultado obviamente en hambre, inseguridad alimentaria, y lo que vemos, por ejemplo, en el corredor seco, que es el corredor seco en Centroamérica, donde sabemos bien que cuando los productores, sobre todo los pequeños productores, se ven afectados por una sequía, muchas veces terminan yéndose de la tierra, migrando, y muchas veces terminan migrando hacia el norte. El corredor seco ha creado mucha hambre, y en esta cifra que muestro acá dice que la sequía en Guatemala ha dejado hasta el 6% de la población en estado de hambre. Si vemos los daños y las pérdidas en el sector agrícola a causa del cambio climático, vemos sobre todo que son a través de la sequía. Yo pido disculpas que no pude encontrar esta gráfica y algunas de las otras gráficas en español, pero aquí la línea anaranjada nos muestra claramente que la causa mayor de los daños en el sector agrícola, causa del cambio climático, es en sequía. Luego también tenemos otras causas, que es el 30% en erupciones volcánicas. Sabemos que está pasando en este momento en África una importante. Y luego tenemos también tormentas, también otros factores, incluido el tsunami, pero sobre todo sequía. Ahora, dentro de los diferentes subsectores de la agricultura, quien se ve más afectado, aquí en verde 49%, son los cultivos agrícolas, por razones también evidentes, pero también la ganadería, pequeña y grande ganadería, también se ve afectada. Ahora vamos un poco ya entrando al tema de las amenazas al sistema alimentario. Las amenazas al sistema alimentario son muchas, de diferentes tipos, enormes, van cambiando con el tiempo. Y hoy quería
focalizarme en algunas que me parecen interesantes, pero claramente no voy a poder sino tocar en algunas de estas que vemos como amenazas hoy en día. Empecemos por las locustas del desierto. Ahora, las locustas del desierto claramente no es una novedad. No es una novedad en cuanto ya están descritas, ya sabemos, tenemos noticias de las locustas del desierto durante la época de los faraones en el antiguo Egipto. Y claramente es una de las plagas descritas en la Biblia y en la Torá también. Y las locustas del desierto están siempre presentes en los desiertos desde Mauritania a India, pero en su forma solitaria. O sea, las encontramos siempre durante todo el año en su forma solitaria. Son pequeños, parecen grillos verdes o verde claro. Y en este estado que se llama solitario no hacen ninguna amenaza a nadie y tanto menos al sistema alimentario. Ahora, bajo ciertas condiciones, sufren una verdadera y propia transformación. Cambian en su comportamiento de solitario a gregario, y se llaman, su nombre en latín, la Schistocerca gregaria, cuando las condiciones climáticas cambian, y quiero subrayar las condiciones climáticas porque tiene que ver claramente con el cambio climático también. Entonces, cuando hay situaciones climáticas propicias en términos de agua, cantidad de la humedad de los terrenos, la cantidad de vegetación que se desarrolla, pueden cambiar en su fisiología. Incluso el cerebro le cambia, la coloración les cambia, se vuelven de un color fuerte, amarillo y marrón, cambia el tamaño del cuerpo y empiezan a reproducirse mucho, mucho más rápidamente y a actuar de manera gregaria. Su comportamiento cambia. Empiezan en pequeños grupos, aquí y allá. Cuando continúan estas condiciones favorables para su reproducción, se vuelven enjambres y finalmente llegamos a plagas. El año pasado tuvimos una verdadera y propia plaga. Cuando tenemos esta situación, tenemos una grave amenaza a la seguridad alimentaria de la zona. Sabemos que estos enjambres pueden cubrir muchos kilómetros cuadrados. Cuando tenemos un enjambre de apenas 1 kilómetro cuadrado, o sea, eso es grande, pero imagínense el impacto, ese enjambre en 1 kilómetro cuadrado puede consumir tantos alimentos cuanto 35,000 personas, o bien 6 elefantes en un solo día. Se desplazan muy rápidamente, no vuelan, pero se las lleva el viento y por lo tanto es muy importante entender la temperatura, los vientos, la pluviosidad para poder entender cómo se mueven, dónde van a llegar y por lo tanto empezar sistemas de alerta precoz. Pero cuando llegan, comen lo que encuentran y no solamente cultivos, sino también todo el tipo de vegetación, lo cual limita también la posibilidad de alimentación para el ganado. Ahora, aquí las ven. Esta es una foto reciente del año pasado. Pueden ver la densidad de lo que es un enjambre de locustas del desierto. Imagínense cada uno de estos animales comiendo su propio peso al día. Otra foto que tenemos acá, se ve también claramente la densidad. Aquí las vemos en su forma gregaria, porque esta coloración fuerte es típica de su forma gregaria. Y desde la FAO lo que hacemos es dar seguimiento a los movimientos y a través de ciertos modelos matemáticos, también que hacemos en colaboración, por ejemplo, con los servicios meteorológicos de Estados Unidos o de otros lugares, también hacemos modelos matemáticos para predecir hacia dónde pueden llegar. El año pasado destruyeron la producción de muchísimas personas, sobre todo productores pequeños, productores pobres, en los países en Uganda, Etiopía, luego han llegado a Yemen, llegan también al continente, llegan a la India,
Y desde nuestros servicios, y tenemos programas de capacitación local, naturalmente, para equipos que están en todos estos países, vamos entendiendo cómo van migrando se dice, cómo van siendo llevadas por los vientos, y por lo tanto, cómo podemos generar respuestas para controlarlas eventualmente. Damos seguimiento mes a mes a la situación, le damos seguimiento donde hay grupos, donde hay enjambres, donde se puede generar las plagas, por lo tanto, y con sistemas de alerta precoz en todos los diferentes países, después de grandes pérdidas, debo decir, el año pasado, hoy en día estamos ya controlando esta situación de este momento. Pero es una situación que claramente se ha ido agravando a causa del cambio climático. Ahora pasemos a otra amenaza, que es la peste porcina africana. Peste porcina africana es una fiebre hemorrágica y es devastadora. Tiene una mortalidad que es cerca al 100%. Hoy como hoy no hay cura ni vacuna. Y de nuevo aquí tenemos mucha más necesidad de investigación, de centros de investigación para poder desarrollar curas, vacunas a una peste, contra una peste como estas. Parece ser que se ha observado que ha habido brotes de esta peste porcina africana cuando los cerdos domésticos han entrado en contacto cercano con especies silvestres, y en particular con los jabalíes. Aquí vemos un par de jabalíes, y quiero que pensemos un momento también que por qué los animales domésticos entran en contacto con las especies silvestres. Claramente porque estamos reduciendo el hábitat de esas especies silvestres. Y claramente, inmediatamente en nuestras mentes, hacemos inmediatamente el paralelo con lo que está sucediendo hoy en día con la pandemia, que probablemente es una zoonosis generada a través de un virus que que pasa de un animal al humano. Ahora, esta peste porcina africana es una gran amenaza, es endémica en África. Pero llegó a Europa en el 2007 y en China llegó recientemente en el 2018. Pero desde que llegó a China ha tenido un impacto muy, muy fuerte. Ya en el otoño pasado la FAO había contado 7 millones de cerdos que han sido abatidos en Asia, y se estima que ese número puede ser mucho mayor, que puede llegar a 200 millones, o quién sabe. Y obviamente con muchas otras impactos, como son, por ejemplo, el aumento de los precios del cerdo. Ahora, aquí vemos cómo también esta es un área en donde la FAO da seguimiento muy cercano, ayudando a los diferentes habitantes a poder llevar estrategias también de prevención. Y aquí vemos, le damos seguimiento a estos datos mes a mes para entender la dinámica también de esta amenaza al sector agropecuario. Y como decía, los impactos son enormes. Ya hemos visto ahora mismo un aumento en los precios internacionales del cerdo, de los productos del cerdo de 40%. Los modos de vida de los pequeños productores han sufrido muchísimo, y esto obviamente genera también hambre. Aquí en la gráfica ven cómo se ha aumentado el precio de carne de cerdo en la China, que es claramente un consumidor muy importante. Ahora, se ha expandido muy rápidamente en China. Vemos que entra en el 2018, y desde agosto del 18 hasta ahora ven lo que ha sucedido a través de esta gráfica a los precios de la carne porcina en China y a nivel global. Ahora hay muchas otras amenazas al sistema alimentario. Un tema que el embajador Cherniak conoce sumamente bien porque se debate bastante en la FAO, la resistencia a los antimicrobianos, la
MR por su sigla en inglés. Ahora, se da por el aumento de uso o el uso indiscriminado de antibióticos, tanto en humanos como en animales. Por eso obviamente está la FAO, por eso también es un tema que se hace en conjunto con la Organización Mundial de la Salud y que está causando mucha preocupación. Una gran amenaza al sistema alimentario. Se ha calculado, esto obviamente es un cálculo, donde sí vemos que continúa aumentando la resistencia a los antimicrobianos, como lo está haciendo hasta la fecha. Para el 2050 podríamos tener 10 millones de muertes al año a causa de esto. Ahora, sabemos en el contexto tremendo en el cual estamos viviendo del impacto del COVID, hasta la fecha hay alrededor de 3 millones de muertes a causa del COVID. Imagínense lo que significa 10 millones de muertes al año a causa de esta resistencia a los antimicrobianos. De manera que aquí esta es una de las áreas en donde obviamente es importante tener una respuesta internacional, una respuesta de colaboración internacional para hacerle frente a este tema muy preocupante. Aflatoxinas. Ahora, no soy yo quien les va a hablar a los participantes del MITA de las aflatoxinas. Ustedes conocen el tema muchísimo mejor que yo. Claramente sabemos que son cancerógenas, que se dan en los suelos, se quedan en los suelos es muy difícil erradicarlos a través de los años. Sabemos, por ejemplo, en muchos de los cultivos africanos, por ejemplo, el maní y otros están llenos de aflatoxinas. Se dice que afectan el 25% de los cultivos mundiales, y lo que sabemos hoy en día es que gran parte de la incidencia de cáncer, sobre todo de hígado, en África es debido sobre todo a ese problema, que es un problema claro de inocuidad de los alimentos, en donde en ese momento se están desarrollando una serie de tecnologías sumamente promisorias, y donde yo estoy segura que hay mucha experticia dentro del mismo MITA. Otro ejemplo, el gusano cogollero. Gusano cogollero es el Fall Armyworm, un nombre que parece realmente interesante como nombre, Fall Armyworm, que sería el gusano del ejército del otoño, donde es endémico en América Central, ha estado presente en América Central. Sabemos que el maíz fue domesticado inicialmente en México, en el Valle de Tamaulipas, y desde entonces, no sé si desde entonces o vino después, ha habido esta plaga que ataca sobre todo el maíz, pero que puede comer muchos otros cultivos. Ahora, cuando en el año 2018, creo, llega a través del océano, llega a Nigeria, empieza a reproducirse muy rápidamente. En menos de 6 meses ya llega a Mozambique. En unos meses adicionales ya también ha llegado a la India. Ahora, en Centroamérica tiene una contraplaga, o sea, tiene un control biológico. Pero cuando llega a Nigeria, llega sin ese control biológico y se empieza a reproducir rápidamente, sin control biológico, y ha invadido el África y en este momento partes también de Asia, con un impacto pero devastador también sobre los cultivos, sobre todo maíz, pero no solo el maíz. Ahora, otra amenaza que seguramente muchos de los presentes se lo recuerdan, la gripe aviar, la influencia aviaria altamente patógena.
Ahora, es también un virus. Yo creo que hoy en día ya todos estamos volviéndonos casi expertos en virus, pero a diferencia del coronavirus, es un tipo de virus tipo HN, o sea, es un virus A, H5N1, altamente patógeno, donde llega en Italia en el año 2005, 2006, llega desde del sudeste asiático y genera sobre todo un gran impacto en la reducción del consumo de productos aviares, pero sobre todo generó un gran pánico. Y quien estaba en Italia en esa época se lo recuerda. Aparecía en todos los periódicos como un gran titular y hubo mucho pánico y la gente empezó sencillamente a no comprar más pollo y a no comer más pollo, con un gran impacto en términos económicos y en términos del sector. Se calcula que en Italia genera 180.000 empleos, un gran impacto. En América Latina también tiene un gran impacto porque el sector avícola es más o menos, genera más o menos el 15% del producto agropecuario, empleando casi al 1% de la población económicamente activa. Estos son datos del 2006 de un estudio del BID, y donde ese estudio, el BID, calcula que los costos de un brote de esta influencia aviar, la gripe aviar, podría tener, digamos, impactos devastadores en términos de, el cálculo de ese estudio era 1.600 millones de dólares, el 1% casi del Producto Interno. Ahora, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Por qué hoy en día no aparece como titular de los periódicos? ¿Por qué muchos de nosotros, quizá muchos de ustedes, los más jóvenes, a lo mejor casi ni lo han escuchado hablar y discutir? Bueno, porque la FAO, en conjunto con otros organismos internacionales, ha puesto en marcha un programa de alerta precoz, con gran inversión en términos de monitoreo. Sabemos exactamente dónde hay brotes. Estos brotes vienen reportados en un sistema global. Aquí vemos, por ejemplo, esto es la gráfica que ven es del 3 de febrero del 2021. O sea, estamos permanentemente monitoreando lo que sucede y tomando medidas preventivas necesarias. Y por lo tanto, no hemos vuelto a tener un gran impacto de la gripe aviar, aunque existe, pero tenemos un sistema que nos permite entenderla mejor, monitorearla y controlarla de manera eficaz. Sobre este punto quería llamar la atención de todos ustedes sobre la importancia del sistema multilateral. Si no hubiera la FAO, si no existiera la FAO, pero también si no existiera la OMS, no habría quien controlara la gripe aviar, por ejemplo. No habría quien controlara ninguno de estos otros enfermedades transfrontalieras que no se pueden controlar por un país solo, aunque ese país ponga todos sus esfuerzos. Para esto es necesario tener un sistema multilateral, y un sistema multilateral realmente fuerte y reforzado, en donde se invierte. Un trabajo importante de lo que hace la FAO y que tiene mucho que ver con el MITA, estoy segura que lo conocen, el trabajo por ejemplo, del Codex. El Codex que cumplió 50 años hace un par de años. Establecimiento de estándares. ¿Quién decide y cómo se decide cuál es, por ejemplo, el máximo residuo de pesticida permisible en cierto tipo de alimento? Ese tipo de trabajo normativo se hace por la FAO, en este caso en particular con la OMS, pero es un tipo de producto del sistema multilateral. Ahora, si no existiera ese sistema multilateral, el mundo y el sistema alimentario tendrían muchos más de estas amenazas, que no solo son amenazas, sino que llegarían al estado de crear devastación. Ahora, el sistema multilateral también es fundamental en términos de desarrollo de capacidades. Por ejemplo, la plaga del año pasado de las locustas del desierto no se hubiera podido controlar si la FAO no hubiera estado invirtiendo
ya más de medio siglo en desarrollar capacidades en cada uno de estos países que van desde Mauritania hasta la India en términos de monitorear, de reconocer, de reportar, por ejemplo, la locusta del desierto. Importantísimo el rol de la FAO en términos de asistencia técnica a los países, apoyo de formulación de políticas y también generar las estadísticas y la información necesaria para esas políticas y también para las decisiones que van a poder lograr controlar estas amenazas al sistema alimentario, entre otros. Aquí tenemos algunos, pocos ejemplos de este trabajo normativo que se hace a través de la FAO, en donde un tema importante es un llamado a todos los actores a que se comporten de manera responsable. Y si no todos nos comportamos de manera responsable, no lograremos la sostenibilidad ambiental, económica y social. Entonces la FAO, a través de sus comités, en este caso, por ejemplo, del Comité de Seguridad Alimentaria, tiene, por ejemplo, un instrumento que tiene la legitimidad de haber sido discutido, aprobado por todos los países miembros y también con la participación de la sociedad civil y del sector privado. Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios, por ejemplo. Código de conducta para la pesca responsable. Es un código de los primeros que sacamos, tiene ya más de 20 años, y que regula mucha de la pesca que se hace y que ha ayudado, mucho no ha resuelto, pero ha ayudado muchísimo a mejorar la sostenibilidad de la práctica de la pesca a nivel mundial. Tenemos muchas otras, aquí hay solamente algunos ejemplos, pero son ejemplos de la actividad normativa y de la importancia de tener un sistema multilateral que pueda tener este tipo de productos a disposición, junto con todos los manuales de cómo implementar, qué quiere decir, cómo se hace, manual para el productor, manual para el tomador de políticas, manual para la persona que está en el ministerio, etcétera, etcétera. O sea, no solo son estos códigos, pero con todos los productos que van en conjunto para poderlos hacer una verdadera realidad, que funcione. Ahora, pido disculpas también porque también es una gráfica de un colega donde no tuve tiempo de traducirla, pero dice qué estamos haciendo para prevenir la próxima pandemia zoonótica que se origina en los animales, como la que estamos viviendo hoy, el mensaje que quiero transmitir es que dentro de la FAO tenemos grupos de personas en cada una de las regiones que están discutiendo, están pensando cómo vamos a hacer para prevenir una situación como la que estamos viviendo en este momento. Ahora, el tema de paz y seguridad alimentaria. Ya habíamos visto que en términos del aumento del hambre, tenemos 3 causas principales: la económica, en la cual no entramos hoy, cambio climático y conflicto. Entonces, enfoquémonos ahora en este aspecto que es sobre paz y seguridad alimentaria y que tiene que ver con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16. Ahora, desde el inicio, cuando se generó la Agenda 2030, era claro que la paz es un elemento fundamental y está claramente escrito. La paz es tanto una condición previa para el desarrollo como un resultado del desarrollo por derecho propio. No puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible. Lo mismo lo decimos para la seguridad alimentaria. No puede haber paz sin seguridad alimentaria, ni seguridad alimentaria sin paz. Hoy en día tenemos más de 1,5 mil millones, 1,5 mil millones de personas que viven en países afectados por el conflicto armado, posconflicto
o países frágiles. Lo que sabemos claramente es que donde hay conflicto, hay inseguridad alimentaria. El conflicto genera hambre. Ahora, la otra parte de esta ecuación se da, pero no siempre. La inseguridad alimentaria, el hambre, puede generar conflictos, también lo hemos visto a través de la historia, pero no siempre. Sin embargo, cuando hay conflicto, hay hambre. Y esa es una realidad que vemos, constatamos continuamente. Estos son datos de los que voy a mostrarles en este momento, que vienen del informe publicado hace exactamente 2 semanas, en donde vemos, este es el caso específico de la inseguridad alimentaria aguda, o sea, el hambre aguda, ya no estamos hablando de crónica, pero la aguda, en donde las personas tienen necesidad de ayuda, en algunos casos para poder sobrevivir. Entonces, de los 155 millones de personas que viven en estado de hambre aguda, la gran mayoría es a causa de conflictos. La gran mayoría, 99 millones. Luego tenemos una parte que se da a causa de condiciones climáticas extremas, 15.7 millones, y una parte importante y que ha aumentado muchísimo el año pasado a causa del COVID, 40 millones a causa de las perturbaciones económicas, y la del año pasado fue básicamente el COVID. De nuevo no está en español porque el informe todavía no está todo traducido al español, pero aquí vemos los países en donde hay una gran proporción de la población que están en situación de crisis alimentaria o peor. Hay 3 estados dentro de este estado de seguridad alimentaria aguda, que es crisis, emergencia y catástrofe. Pero de todos estos en conjunto tenemos en Siria, naturalmente, 60% de la población, Sudán, República Centroafricana, Zimbabue, Yemen, Afganistán, Haití, Lesoto, Palestina y la República Democrática del Congo. El único de estos países que está en nuestra región es Haití. El año pasado Venezuela se encontraba entre uno de estos países dentro de esta clasificación. Este año el informe no habla de Venezuela. Y aquí lo vemos en términos de números de personas también. Cuando hablamos de número de personas, la situación en la República Democrática del Congo es crítica, la situación en Yemen es crítica, y los demás conocemos: Afganistán, Siria, Sudán, etc. Ahora, quisiera hacer un comentario sobre Siria. Siria acaba de cumplir hace un par de meses 10 años de conflicto. Antes del conflicto, para la FAO, Siria no tenía inseguridad alimentaria. Cuando un país tiene menos del 5% de su población en inseguridad alimentaria, la FAO considera que no está en estado de inseguridad alimentaria. Esta situación se empeoró durante el conflicto y hoy en día está disparada, como la vemos en esta gráfica. Ahora, aquí tenemos en esta gráfica es otra forma, ya vemos globalmente, donde se concentra la inseguridad alimentaria, el hambre agudo en el mundo, y donde lo que vemos acá son los grados de la situación aguda del hambre, donde sobre todo obviamente el África, pero también tenemos Centroamérica. Y Centroamérica en este caso no es por conflicto, sino es por el corredor seco del que hablábamos anteriormente. Cambio climático, corredor seco, sequía. Ahora, verán ustedes también que tenemos los países en un color, pero también hay circulitos, hay puntos, en donde vemos situaciones de inseguridad alimentaria que son causadas por el influjo de refugiados. En América Latina claramente vemos el influjo de refugiados de Venezuela hacia Colombia, Ecuador y Perú, donde hay puntos donde tenemos preocupación sobre la seguridad alimentaria. Claramente, obviamente, Siria con los refugiados que se van a otros países también son situaciones que conocemos
ya de mucho tiempo. Pero en América Latina tenemos esta situación en este momento. Ahora, hay muchos otros variables del desarrollo, aspectos del desarrollo que se relacionan con el conflicto. Obviamente la mortalidad infantil, fíjense esta curva donde es una correlación casi perfecta, ¿no? de la mortalidad infantil con la situación de conflicto. La mortalidad materna también, entre más, cuando tenemos situaciones de crisis, hay mayor mortalidad materna y esta aumenta con la duración de la crisis también es natural. La inseguridad alimentaria, ya habíamos dicho que donde hay conflicto hay hambre, pero el hambre también puede causar conflicto, pero no siempre, afortunadamente, porque si no la situación sería muy, muy grave. Ahora veamos esto. Durante toda la historia hemos visto cómo el hambre ha podido resultar en conflictos. La primera incidencia que yo conozco al menos es un levantamiento de esclavos en el antiguo Egipto que hacen el primero, creo yo, no sé, por lo menos el primero que tenemos que se ha documentado, huelga de hambre. Construyendo las pirámides, los trabajadores en un momento dicen, los esclavos dicen, no, trabajamos más porque tenemos hambre. Obviamente la Revolución Francesa, sabemos que a través de la historia hay muchos gobiernos o regímenes que han caído porque no han podido manejar la escasez de alimentos. Hay ejemplos de la historia reciente y más antigua. Hace pocos años, la crisis de los altos precios de los alimentos, donde los precios de los alimentos aumentaron de manera desmedida en los años 2007 y 2008, donde hubo inmediatamente conflictos y hubo decenas de muertos en diferentes países. La primavera árabe es menos claro. Se dice que empezó la primavera árabe cuando una persona que era un vendedor de fruta se inmoló para protestar por sus condiciones. Es posible. Ahora, los alimentos han sido usados a través de la historia como arma estratégica de guerra. Obviamente el asedio de las ciudades, la variable y el elemento son los alimentos. También han sido usados como para favorecer a algunos grupos étnicos sobre otros, causando ahí mismo conflicto, y tenemos ejemplos de eso también a través de la historia. La mayoría de los conflictos dentro de los países ocurren en donde hay escasez de recursos naturales o conflicto en el acceso a esos recursos naturales. Entonces, muchos de estos conflictos ocurren en donde las personas dependen de la tierra y de los recursos naturales para su subsistencia, sobre todo en las áreas rurales. Los conflictos que surgen debido al acceso y control de los recursos naturales tienen mayor probabilidad de repetirse, de reincidir. Pero la escasez de recursos naturales no siempre da pie a conflicto. Depende mucho del contexto, no se puede generalizar acá. Factores contextuales pueden incluir los étnicos, los religiosos y también más de un aspecto típicamente de desarrollo, falta de instituciones que puedan regular el acceso a esos recursos naturales. Pero sabemos y tenemos suficiente evidencia a través de los años en donde hay una clara correlación entre, por ejemplo, periodos de sequía y aumento de conflicto. Hemos visto, por ejemplo, en el conflicto de Ruanda, todos recordamos naturalmente el año 94, el gran genocidio, pero tenemos un estudio que nos muestra este conflicto no sucedió solo en el 94. Teníamos eventos de conflicto que venían desde el año 59, luego en el 63, luego en el 70 y algo, y luego el del 94 es el que todos recordamos. Pero sí lo ponemos en el contexto de qué sucedía en ese periodo en términos de sequía, vemos una
alta correlación entre los momentos del conflicto y los momentos de la sequía, de periodos de variación extrema de las lluvias o de las temperaturas. Y en el caso de Somalia hay un estudio mucho más reciente que nos muestra también lo mismo, relación entre periodos de sequía y conflictos, en donde el mecanismo es cuando hay una sequía, baja el precio del ganado, por lo tanto los ingresos de los pastores bajan y los pastores ofrecen menos resistencia a participar en grupos armados. Eso dice este estudio acá, exactamente sobre este tema. Ahora, ya para concluir, quisiera que pensemos por un momento en la situación de Yemen. Esta es una foto tremenda del Yemen, en donde lo que sabemos muy claramente es quién sufre más del hambre durante los conflictos son los niños. Mortalidad de los niños, mortalidad infantil, inmediatamente es gravísima, sufren niños y sufren obviamente mujeres y obviamente hombres. El informe sobre las crisis alimentarias mundiales nos dice que para el 21 se prevé que el conflicto va a continuar a ser la mayor causa de las crisis alimentarias en el año 2021, pero que las repercusiones del COVID van a exacerbar la situación de seguridad, de inseguridad alimentaria aguda, sobre todo en economías frágiles. Ahora, palabras del secretario del general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que recientemente, hace 2 meses, dijo: los shocks climáticos y la pandemia del COVID están echando leña al fuego. Tengo un mensaje muy simple: si no se alimenta a la población, se alimenta el conflicto. Claramente, yo creo que esas palabras muestran muy claramente la relación entre conflicto y hambre. Y con un cambio interesante en la política, en este caso de la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, dijo: en el mundo de hoy las hambrunas son hechas por el hombre y si son causadas por nosotros deben ser paradas por nosotros también. Entonces, sobre este punto quisiéramos una reflexión. Los conflictos en el día de hoy, ¿de dónde surgen? ¿Por qué surgen? ¿Quién decide en qué lugares del mundo se toman decisiones que terminan por causar inseguridad alimentaria, hambre extrema, muerte por hambre en otros países? Son conflictos que es importante entender cómo se gestionan, de dónde vienen, para poder justamente tratar de que ellos en el futuro no se den y por lo tanto no den la situación extrema de hambre que están produciendo en el día de hoy. Para concluir, empezamos diciendo que el sistema alimentario mundial tiene fallas sumamente graves porque a la vez produce hambre y desperdicia más o menos 1/3 de los alimentos producidos, y a la vez que produce hambre, produce también obesidad, sobrepeso y carencia de micronutrientes. Ahora, hemos visto también que el hambre está aumentando de manera rápida y lo está haciendo después de muchos años de constante disminución. Y las razones principales por las cuales el hambre está aumentando es por el conflicto armado, por el cambio climático y por la caída económica y más recientemente a causa del COVID. Sabemos cuando venía disminuyendo el hambre desde el año 2000 de manera continua disminuciones, el elemento esencial para esa reducción del hambre, y hicimos análisis de todos los países que lograron el objetivo del milenio número 1, el objetivo del milenio número 1, que era del año 2000 a 2015, el número 1 requería cortar por la mitad el hambre. Hubo 72 países que alcanzaron esa meta y algunos de ellos muy pobres.
pero lo que tenían en común todos los países que alcanzaron esa meta fue la voluntad política de sus gobiernos, la voluntad política. Ahora, si queremos lograr el objetivo de desarrollo número 2, este es un elemento importantísimo y tenemos que entender cómo se vincula ese objetivo número 2 con todos los demás. Hoy en particular hemos hablado del 5 de género, hemos hablado del 13, el cambio climático, hemos hablado del 16 de la paz, pero también se vincula con todo el resto de la agenda. Ahora, la responsabilidad de lograr estos objetivos es de todos los actores, de los gobiernos, sociedad civil, sector privado, parlamentarios, y hay un rol muy específico y muy importante que juega la academia y todos quienes estamos aquí escuchando hoy. Finalmente, no vamos a lograr el objetivo 2, ni ninguno de los demás, sin un sistema multilateral fuerte y reforzado. Y quisiera pasarles a ustedes la pregunta con la cual inicié. ¿Es posible erradicar el hambre? Y ahora quisiera preguntársela a todos ustedes. ¿Es posible? Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a vos, Marcela. Preguntita que nos dejás para el final. Nos tiraste la tarea a nosotros, pero bueno, yo creo que sí que todos queremos que eso pase, ¿no? Y la pregunta va al cómo. Entonces no volví a mirar recién en el chat si teníamos algo nuevo, pero no, estamos sin preguntas del auditorio, así que empezaría yo, si te parece bien. Desde tu papel como en la división de asociación y colaboración, en la descripción de tu rol habla de tu papel, tu trabajo centrado en el desarrollo de capacidades. Es decir, yo te pediría si nos podés expandir un poquito más eso en relación, no es que era una pregunta que tenía de antes, sino en relación sobre todo a tu último punto sobre los datos muy preocupantes que nos mostraste sobre la recuperación del hambre, o sea, la caída en el número de gente bien nutrida en el planeta que ocurrió antes del COVID, y cómo ves eso vos, cómo lo relacionás con lo de la voluntad política. Es decir, yo sé que desde un organismo internacional uno no se puede meter en los países y decirle tenés que hacer esto, eso es lo opuesto de lo que hace un diplomático, pero ¿cómo describirías un país en el que las acciones relacionadas con tu trabajo, el desarrollo de capacidades, se traducen o mostrarían casos de éxito de voluntad política? ¿Qué capacidades son las que deberían reforzar ese país? Muy bien, Roberto, gracias por la pregunta. Si yo tuviera que decir qué cosa es el desarrollo, en qué trabajamos desde las Naciones Unidas, o sea, cuál es nuestro trabajo del día a día, y tuviera solamente 2 palabras, me permitirían solo 2 palabras, sería eso: desarrollo de capacidades. Eso es prácticamente de manera muy simplificada lo que es el apoyo al desarrollo. Y es lo que todos hacemos, ustedes desde la universidad y también nosotros desde Naciones Unidas. Ahora, el desarrollo de capacidades obviamente va desde algo que es sumamente básico. Por ejemplo, las capacidades estadísticas es una de las grandes áreas de trabajo desde la FAO. Apoyamos a todos los países a que tengan un sistema de estadísticas fuerte, entre otras cosas, para que puedan monitorear mejor incluso la agenda de desarrollo. Si no tenemos un sistema capacidades fuertes en términos de estadísticas, no vamos a poder medir el desarrollo y cómo vamos avanzando, por ejemplo, en la agenda.
Entonces, el trabajo en este sentido lo podemos extender también a todas las otras áreas, ¿no? En estadísticas, pero también en términos de formulación de políticas, en términos de, etcétera. O sea, diferentes áreas en manejo de bosques, en pesca sostenible, en todas las diferentes áreas que nosotros trabajamos como FAO. Ahora, en términos justamente lo que preguntabas de cómo se refuerza la capacidad, la voluntad política. Tenemos un trabajo del cual yo estoy particularmente orgullosa, que es el trabajo con parlamentarios. Los parlamentarios tienen un rol fundamental en términos de voluntad política. Ellos son elegidos por las personas y tienen un rol de controlar presupuestos, decidir dónde se va a invertir, el país dónde va a invertir sus recursos, lo deciden los parlamentarios. También, obviamente, las leyes, es un aspecto fundamental para nosotros, por ejemplo, de los instrumentos voluntarios que hablábamos antes, como los principios de inversión responsable. Esto obviamente no es ley, es lo que se llama una ley blanda, no tiene fuerza de ley. Pero en el trabajo con los parlamentarios logramos que algunas partes de estas se vuelvan leyes nacionales. Y además, obviamente, tienen el rol, los parlamentarios, de rendición de cuentas con el gobierno. Entonces, trabajamos mucho, un trabajo que empezó en América Latina y gracias a los éxitos del trabajo con parlamentarios, creando el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, en donde participa también la Argentina, en donde son coaliciones de parlamentarios que dejan al lado su tendencia política para discutir sobre hambre. ¿Qué podemos hacer para reducir el hambre en nuestro país? Es un objetivo suprapartidario y la FAO está ahí para apoyarles en términos de estadísticas, de conocimientos, de apoyar a sus equipos, ¿no? Para que puedan hacer una labor mucho más decidida en términos del marco legal necesario para, por ejemplo, el Objetivo de Desarrollo número 2 y también de otros. Entonces, los parlamentarios deciden el presupuesto, que es importantísimo. También pueden empujar a los gobiernos a que le respondan a ellos y al país en términos de objetivos de desarrollo también. Entonces, las capacidades de los parlamentarios y sus equipos en todo lo que hemos hablado hoy, para nosotros son muy importantes. Eso es otra área de acción y es un área que a nivel global está en mi equipo. Tenemos un frente, una alianza parlamentaria contra el hambre y la malnutrición en el Parlamento Europeo. Tenemos uno en el Parlamento Panafricano y en América Latina, donde está más desarrollada la acción, ya el Parlamento del Parlatino ha generado leyes marco, por ejemplo, de alimentación escolar, por ejemplo, de agricultura familiar. En este momento están trabajando en una de cambio climático. Y de manera que en todas las áreas diferentes de desarrollo de capacidades, la que nos lleva también a la voluntad política es esta con los parlamentarios y donde América Latina, como en muchos otros aspectos, se ha lucido, ha llevado el liderazgo mundial y con cooperación sur-sur, en pocos meses logramos alianzas parlamentarias contra el hambre y la malnutrición en otras regiones del mundo usando la experiencia de los parlamentarios latinoamericanos. Bueno, muchísimas gracias, Marcela, por esa respuesta. Ahora hay un montón de preguntas, no vamos a tener tiempo de atender a todas, pero relacionado con lo que estabas diciendo, Leonardo Perrone en un momento hizo una pregunta y después repreguntó, que es, dentro de ese desarrollo de capacidades, ¿qué está haciendo, qué te parece que podría hacer FAO y Naciones Unidas con las universidades en particular, que es este público que tienes hoy? Pues justamente una de las alianzas que yo considero más importantes con universidades, porque son las universidades quienes desarrollan capacidades
y donde se forman las mentes, los líderes del futuro. O sea, el trabajo de la academia en ese sentido es fundamental. También a través de programas, por ejemplo, en el del MITA, que tiene búsqueda de soluciones específicas a través de ciencia y tecnología. Entonces, por un lado, se generan soluciones a problemas específicos, se generan capacidades que ayuden a generar soluciones, y eso es fundamental para mí. Yo, por ejemplo, estudié, mi primera carrera es ingeniería de sistemas y computación. Y yo creo que si algo aprendí de la ingeniería es aprender a entender los problemas y a generar soluciones a esos problemas, ¿no? Y eso yo creo que es el rol fundamental de los académicos como ustedes, ¿no? Generar esas capacidades que tal vez no son conocimientos específicos únicamente, o sea, además de los conocimientos específicos, capacidades para plantearse problemas, para desarrollar soluciones y para desarrollar soluciones también entendiendo cuándo se necesita desarrollarlas con otros. Muchas de las soluciones al sistema alimentario necesitan la participación de los productores y de los pequeños productores y en conjunto con las organizaciones de productores. Entonces, desde mi división en la FAO, hacemos eso, juntamos el mundo académico con el mundo de los productores, las organizaciones de los pequeños productores, porque las soluciones que se generan en el mundo académico son relevantes en la medida en que las adopten en el sistema alimentario, en que las adopten los productores. Y ese diálogo lo hacemos desde la FAO. Me contestaste la pregunta siguiente recién. Estaba uno de los participantes, que es de APRESID, preguntaba justamente por qué papel le veías a los productores en ese desarrollo colaborativo de mejores tecnologías. Tengo otra, que ahora no la encuentro, pero me acuerdo el contenido, así que te lo hago. Preguntaba acerca de tu 3,8, eso de las dietas poco saludables, costando prácticamente 4 veces más que las dietas saludables. ¿Y qué papel tienen los estados en intervenir en ese número? Era la pregunta, básicamente. Importantísima la pregunta. Ahora, los estados tienen la obligación de entender cuáles incentivos son importantes, ¿no? ¿Dónde deben hacer incentivos y desincentivos? Porque controlar precios nunca ha funcionado. Y quienes han estado en el Museo de la Cultura Romana aquí en Roma, no sé si tal vez Erasmo, tal vez Alessandro, no sé, quien ha pasado por Roma, el embajador Cherniak, en ese museo van a ver un lugar que me pareció sumamente interesante, en donde uno de los emperadores romanos, yo creo que era Diocleciano, hace un edicto mediante el cual controla precios y pone inmediatamente los precio máximo para el trigo que viene de Egipto, tanto. La piel de león, estamos en tiempos romanos, la piel de león, precio máximo, tanto, y etcétera, etcétera. Y lo más interesante de todo es que al final pone, ¿y quién va a recurrir al mercado negro y a no respetar estos precios? Va a tener las siguientes consecuencias. O sea, inmediatamente se sabe que el momento que se controla un precio va a haber un mercado negro, instantáneamente. Entonces, controlar los precios realmente nunca ha funcionado, a menos que no sea en contextos muy específicos, ¿no? Por medidas cortas, etc. Lo que importa sí son los incentivos y los desincentivos. Por ejemplo, ¿por qué es tan caro comer bien? Bueno, porque tenemos que incluir muchos productos frescos y los productos frescos tienen, por una parte, mayores costos de transporte, manejo, depósito, tienen caducidad
mucho más corta, generan mucho más desperdicio a nivel del consumidor y por lo tanto todo esto cuestan más, ¿no? Ahora, sin embargo, a mí me llamó mucho la atención que aquí en Italia se cobra el IVA a los productos frescos, que yo me pareció extremadamente extraño, que hay un IVA, un impuesto al consumo de los productos frescos, que es menor que otros productos, pero igual hay, o sea, si queremos realmente que haya incentivos fuertes a que la gente coma mejor, coma más productos frescos, no hay que ponerle impuestos al consumo de fruta fresca, por ejemplo. Bueno, no sé, Marcela, me imagino que no habrás leído tapas de diarios argentinos la última semana, pero te metiste en un tema muy, muy polémico en este momento con el de los precios. Y yo te voy a llevar a otro, pero por supuesto, sin opinar sobre la Argentina, pero hay 2 o 3 preguntas que estoy resumiendo en una sobre el papel de la carne. O sea que estás hablando con gente que que se considera el país de la carne, junto con Uruguay y el sur de Brasil. Y entonces, cualquier ganadero medianamente ilustrado de nuestro país, cualquier profesional del sector, sabe que hay un foco muy grande me están avisando que el embajador Cherniak quiere comentar algo, porque tiene que ver con su comentario del principio, Carlos, el de pensar que hay una solución a la sustentabilidad o a la buena dieta que es global para el planeta cuando hay muchas particularidades. Entonces, desde el país de la carne, las preguntas que hay en el chat, Marcela, se refieren a nosotros vemos a los rumiantes como digestores de pastos de una calidad muy baja, no apta para consumo humano, que crecen en suelos no aptos para agricultura de cosecha, y entonces las preguntas, algunas creo con un tono ligeramente irónico, apuntan a cómo vamos a disminuir el hambre si a la vez hubiera alguna política tendiente a reducir la producción de carne. Si Bueno, tenés alguna opinión general sobre la cuestión del metano. Yo sí, pero yo quiero ceder la palabra al embajador y después tengo también mis propios comentarios. Muchísimas gracias. No escuchamos. Ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí, perfecto. No tengo el poder del micrófono, lo tiene el coordinador, así que solamente cuando él me deja yo puedo hablar. No tengo intención de en este ámbito promover un debate o una discusión sobre temas de política interna. Por lo tanto, voy a no tomar ese tema en general. Solamente voy a insistir con algunas cuestiones que me parece que también deberían haber sido partícipe, digamos, parte de esta discusión, porque si hay algo que Marcela de alguna manera ha expresado en todo momento, la necesidad de pensar los sistemas de producción alimentarios y entender toda esta dinámica de una manera holística, o sea, analizar todo este proceso de manera absolutamente completa. Es imposible, si vamos a hacer un enfoque holístico, no incluir la cuestión del comercio internacional y no incluir las importantes tendencias proteccionistas que a través de subsidios distorsivos y de medidas pararancelarias, tanto sanitarias o ambientales o reglamentaciones técnicas, han afectado y siguen afectando a muchos de países productores que son eficientes, pero sin embargo esos elementos o esas políticas distorsivas han producido garantizar afectaciones concretas a sectores productivos de países en desarrollo. Y lamentablemente son acuerdos, son compromisos que están establecidos y que sin embargo hace muchos años que están sobre la mesa y son soluciones que algunos países desarrollados siguen insistiendo en no dar respuesta. Como lo mismo pasa con el tema del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es decir, es absolutamente imposible hablar del Convenio de París, del Acuerdo de París, y no incluir todo.
o hablar de la Agenda 2030 y no incluir el tema del financiamiento, que es un tema central si queremos hablar de cambio climático. Entonces, digo, me parece que estos temas son importantes tomarlos en consideración, porque si no, pareciera que hay algunos países que fueron responsables en gran medida de la problemática de la contaminación ambiental para poder acceder a los niveles de desarrollo que hoy tienen, y los países que somos acreedores ambientales de esa situación, pareciera que somos todavía incluso revictimizados en términos de decirnos lo que tenemos que hacer. Creo que es una responsabilidad colectiva global donde debe quedar claro cuáles son las diferencias de responsabilidades. Por otro lado, me parece que es saludable percibir a un actor como Estados Unidos que está volviendo a asumir compromisos con el multilateralismo. Me parece que este es un punto central. Yo mencioné tendencias de debilitamiento de los organismos internacionales. Me parece que las determinadas posiciones que estamos escuchando del nuevo gobierno de Estados Unidos nos da alguna idea positiva respecto de que estos compromisos, de esta vuelta, como se dice entre comillas, al multilateralismo, nos dé la posibilidad de tener mayor espesor político en las decisiones colectivas que se tomen en pos de del cumplimiento de la Agenda 2030. Con respecto al tema de los conflictos, me parece que queda claro el mensaje del Papa sobre esta cuestión. Yo creo que no podemos ser hipócritas. Los mismos países que promueven la venta de armamentos para los conflictos que se generan en los países que mencionaba Marcela, no pueden después mirar para otro lado cuando se habla de la responsabilidad sobre lo que significa el crecimiento de la inseguridad alimentaria, cuando son promotores de la venta de armamentos. Es decir, si no paramos los conflictos, si no suspendemos los elementos que promueven la posibilidad de generar conflictos, naturalmente esto es imposible de parar y la inseguridad alimentaria será algo que no podremos resolver en estas discusiones, ni la academia, ni los frentes parlamentarios, ni los gobiernos, porque, repito, debemos ser absolutamente, no tener double standards, no tener tenemos que ser coherentes y tenemos que decir lo que hacemos y hacer lo que decimos. Y por último, el último comentario, yo creo que es muy importante algunas cuestiones que marcó Marcela sobre el tema de la necesidad de que cuando buscamos soluciones tengamos la mayor rigurosidad científica. Una de las cosas que en la FAO se ve y se discute son diferentes tipos de narrativas, donde algunos países promueven determinadas ideas sobre cómo resolver de manera, con una sola solución, con un solo modelo, todas las problemáticas o todas las discusiones que estamos teniendo. Creo que queda claro con lo que dijo Marcela, que no hay una solución única, que el proceso es un proceso de necesidad de enriquecerse a partir de las realidades diferentes en cada región, en cada país, y el rigor científico, que es algo que fundamentalmente tiene la FAO, porque si hay algo que la FAO tiene y que hay que tratar de evitar que la pierda, es la necesidad de que sus soluciones que propongan son soluciones con rigor científico. Y ahí va, esto me vincula con la cuestión de la carne, porque hay mucha ideología, hay muchas nuevas narrativas que demonizan la agricultura, que demonizan el tema de la producción de carne, sin analizar científicamente cuáles son verdaderamente las realidades en cada uno de los países. No es lo mismo cómo se produce agricultura en algunos países que en otros, no es lo mismo qué tipo de captura de carbono se tiene a partir de determinado ciclo, si uno lo mira como un ciclo, el proceso del ganado vacuno en determinados lugares, en determinados países. Por lo tanto, me parece que esas demonizaciones o esas generalizaciones no tienen rigor científico, pero tenemos que competir en la discusión todos los días aquí en la FAO sobre esta idea de imponer un modelo único, una solución única, y es muy complicado, y debo decir que
es muy importante lo que decía Marcela y la importancia del rigor científico. Y ahí la academia juega un rol fundamental, porque gran parte de los elementos de ese rigor científico son promovidos por los mismos profesores, investigadores, que trabajan en la FAO, pero que también provienen de las universidades como las que tenemos aquí presentes. Eran estos los comentarios que quería hacer, Roberto, y te agradezco muchísimo la oportunidad. Aclaro que yo no manejo el micrófono, lo manejan las chicas técnicas, así que yo también estoy ahí con el resto. Marcela. Bueno, la carne. Claramente me encanta la carne y la mejor es la Argentina, sobre eso pongámoslo claro, no hay ninguna duda. Ahora, el tema es carne o no carne, pueden ser lentejas también. ¿Cómo se produce? ¿Se produce de manera sostenible o no? Y la sostenibilidad se va a ver dentro del contexto específico. Ahora, un cultivo que puede ser inocuo, por ejemplo, de las lentejas, puede generar erosión de los suelos si se hace de cierta manera. La producción de carne también. Ahora, lo que hay que preguntar es cómo se produce. Ahora, en Estados Unidos, en este momento, hay un movimiento de generar sinergias dentro del ecosistema de manera que se protejan los suelos. Los suelos es un elemento básico de todo lo que es el sistema alimentario mundial, de lo que es la agricultura. Los suelos tienen más biodiversidad dentro del suelo mismo que la biodiversidad que vemos externa. Estamos destruyendo los suelos a través de cierto tipo de cultivos y cierto tipo de producción, incluyendo en ciertos contextos la producción de carne. Pero no es la producción de carne la que destruye el suelo, es la destrucción del suelo la que destruye el suelo. Entonces, hay posibilidades y hay modelos en diferentes partes del mundo donde la producción de carne se puede hacer de manera que regenere el suelo, usando estas sinergias del ecosistema en donde se generan, se protege, se reproduce esa biodiversidad interna del suelo, se utiliza para generar el pasto se utiliza para la alimentación del ganado, etcétera, etcétera. Siempre con un enfoque sistémico, con la idea de que sea sostenible. Y existen suficientes ejemplos en el mundo para decir se puede producir carne de manera sostenible. Ahora, ¿se puede producir carne de manera sostenible para que todos los habitantes del planeta coman carne 2 veces al día? No lo sabemos. Probablemente con los conocimientos que tenemos hoy en día, no. Pero de nuevo, todo esto es un tema de generar las soluciones adecuadas para los contextos adecuados y, como dice el embajador, basado en la ciencia, basado en el conocimiento. Marcela, yo creo que esa oración, si me permitís la interrupción, era un muy lindo broche para tu presentación. Nos quedamos sin tiempo, me parece que nos has dado información, ideas y preguntas para trabajar 2 o 3 años más. Te vamos a volver a invitar antes, no te preocupes. Pero ha sido un lujo y un gusto tenerte, y le agradezco en particular al embajador Cherniak haber prestigiado el evento con su presencia y su participación muy activa, habiéndose quedado hasta el final. No está acostumbrado a autoridades que saludan y se van, y esto no fue para nada el caso, su compromiso es muy claro. Así que vuelvo a agradecerles a los dos, agradecer a las autoridades de la facultad, del MITA, la presencia de la gente de la Universidad de Palma y del Parque, Alessandro, y bueno, si no hay alguien más pidiéndote la palabra, Marcia, la dejo a Marcela que salude y con esto cerraríamos formalmente el evento. Bueno, creo que no tengo mucho que decir. Lo que quisiera decir, bueno, nos faltó tiempo, ya empezamos a tener la discusión y la próxima vez prometo hablar menos y así podemos conversar más. Ha sido para mí realmente, y lo digo realmente, de verdad, un verdadero gusto poder haber estado con ustedes en el día de hoy, iniciar esta conversación, que estoy segura que vamos a seguir con todos nosotros y otros también más hacia el futuro, y justamente creo que es un camino que nos va
a ayudar a generar más de estas soluciones necesarias ante todas estas amenazas diferentes que tienen los sistemas alimentarios en el día de hoy, y que solamente a través de estos procesos de pensar y pensar en conjunto y conversar y intercambiar es que se llegan a las soluciones. Entonces no me queda sino decir realmente gracias, un gran gracias al embajador, a la vicedecana, a los profesores, a todos quienes trabajaron durante mucho tiempo y de manera muy ardua, Rosana, Leonardo, pero muchos otros que trabajaron para que esto fuera posible en el día de hoy. Y ha sido para mí una experiencia muy importante y que espero podamos seguir teniendo también hacia el futuro. Gracias. Y ojalá en persona. Y en persona, así es. Gracias a todos. Bueno.